Hola a todos y bienvenidos a Tu Tecnomundo. Hoy vamos a analizar una televisión que es literalmente un espectáculo. Os presento la increíble LG QNED Evo QNED 86 de 100 pulgadas, y es que vamos a sumergirnos en esta maravilla tecnológica analizando punto por punto los factores fundamentales que la convierten en una opción premium, como son su tamaño cinematográfico, la tecnología de imagen, su potente procesador, el software y por supuesto sus opciones de inteligencia artificial. Vamos con ello. Y es que la primera pregunta, 100 pulgadas, ¿esto es mucho? ¿Se nos ha ido de las manos? La respuesta es que a mí me parece una auténtica maravilla. Esto es una experiencia cinematográfica. Mi salón se ha convertido metafóricamente en un cine, y es que ofrece una experiencia brutal, inmersiva, loquísima, que en este caso, para que os hagáis una idea real de la escala, fijaros en esto. Este es el modelo de 75 pulgadas, que sigue siendo una televisión enorme, ojo, pero mirad la diferencia. Es que el modelo de 100 pulgadas supera los 2,20 metros de largo y los 1,20 m de alto, mientras que la de 75 pulgadas se queda en torno al 1,60 m de largo. Esos 60 centímetros extra en una pared se notan y mucho. Pero vamos a centrarnos en nuestra protagonista. El modelo de 100 pulgadas cuenta con un cinema design, es decir, un diseño pensado para ser el centro de todas las miradas, con un perfil que se integra perfectamente en la pared, convirtiéndose prácticamente en una obra de arte. Y es que a nivel de diseño creo que queda realmente muy bien, pero también está la otra parte. Ahora hablemos de la tecnología que hace que esta imagen sea tan espectacular. Y es que este modelo, el QNED 86, forma parte de la nueva y prestigiosa línea Gama QNED Evo de LG para este año 2025, que también incluye los modelos QNED 92 y QNED 9M. ¿Y qué significa esto de Evo dentro de la nomenclatura QNED? Porque esto ya lo teníamos anteriormente. Pues bien, esta línea QNED Evo es que utiliza la tecnología mini LED. ¿Qué significa esto? Pues imagínate que detrás de un panel hay muchísimos puntos de luz diminutos. Esto permite que cuando algo se ilumina lo haga solamente en ese punto, preciso y pequeño. A esto se le suma la tecnología Precision Dimming, que es una tecnología que controla todos esos mini LEDs de forma individual, creando cientos de zonas de atenuación, en el cual el resultado es un contraste espectacular, con negros mucho más profundos y colores que resaltan una viveza increíble. Por lo que, hablando del color, aquí entra al juego la Dynamic QNED Color, una tecnología exclusiva de LG que amplía el espectro de colores ofreciendo tonos más vivos y realistas, para que veas cada escena tal y como el director la concibió. Y obviamente, para mover toda esta tecnología no podía ser de otra manera que tuviéramos un gran procesador, un cerebro potente. Y es que este televisor incluye el nuevo procesador con IA, es decir, inteligencia artificial, que es una auténtica locura. Es 1,7 veces más potente en procesamiento neuronal de IA, y no solo se encarga de la imagen en 4K para que se vea perfecta en esta enorme pantalla, sino que también mejora la experiencia de audio y de vídeo de forma inteligente. Y por si fuera poco, esta inteligencia artificial no solamente mejora el audio, el vídeo, es decir, no solamente es para que tú veas mejor los contenidos, sino que además también la puedes utilizar tú. Es decir, gracias a las funcionalidades de inteligencia artificial vas a poder interactuar con tu televisor de una forma totalmente nueva. Por una parte tenemos la tecnología AI Picture, que reconoce rostros, objetos, fondos en tiempo real para optimizar la textura y el detalle, haciendo que todo se vea más nítido y realista. Por otra parte, Sound Wizard, el procesador, es capaz de crear un sonido envolvente virtual 9.1.2 canales, en este caso analizando el audio, para que todos los diálogos sean más claros y las escenas de acción más inmersivas. Por otra parte tenemos AI Voice ID, es decir, que el televisor va a ser capaz de reconocer la voz de diferentes usuarios, y al identificar quién está hablando, el sistema puede cambiar automáticamente el perfil de la persona que está viendo la televisión, ofreciendo recomendaciones de forma diferente a cada uno de los contenidos, aplicaciones y ajustes personalizados. Es decir, es como tener un perfil propio para tu televisor que simplemente se activa con la voz. Y todo esto va muy de la mano con otro tipo de tecnologías como AI Concierge, que es una característica en el cual, con ese reconocimiento de voz del que hablaba antes, pues con el historial de búsquedas también te va a dar contenido y recomendaciones totalmente relevantes y contextuales. Va a saber cuáles son tus preferencias, va a sugerirte de forma proactiva qué ver a continuación, basándose en lo que ya te ha gustado en el pasado. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, una búsqueda por inteligencia artificial AI Search, que mejora la forma en la que encuentras el contenido. Es decir, en lugar de una búsqueda simple, esta inteligencia artificial te permite una búsqueda más eficiente y amplia a través de diferentes servicios de streaming y plataformas. Obviamente el objetivo de esto es que pases menos tiempo buscando y más tiempo disfrutando del contenido
aquello que realmente te interesa. Y como siempre, LG utiliza WebOS y en este caso todo lo que he comentado corre sobre WebOS 25, la versión más refinada del sistema operativo de LG, que es rápido, es amigable, es intuitivo y además LG garantiza 5 años de actualizaciones, por lo que tu televisor se va a mantener fresco y al día durante bastante tiempo. Y algo que a mí particularmente siempre se me hace importante es la conectividad, que sea un sistema como este que es totalmente abierto, y es que podemos compatibilizarlo con Google Cast, con AirPlay de Apple, con Alexa si utilizamos esta en nuestra casa, con Google Home, es decir, que se integra perfectamente en diferentes ecosistemas. Y si lo tuyo es el gaming, también este televisor está preparado para la acción con una tasa de refresco variable de hasta 144 Hz y una compatibilidad con AMD FreeSync Premium para que la experiencia de juego sea fluida y con una mínima latencia. Y como siempre me gusta recordaros, una experiencia de visionado premium, una buena visionado, o sea, un buen visionado de cine tiene que ir a la mano del sonido de cine. Es decir, en este caso tenemos un audio integrado con inteligencia artificial que es bastante bueno, pero si realmente quieres una experiencia más completa, yo siempre recomiendo irnos a por una barra de sonido. Y lo bueno es que las barras de sonido de LG entran en sintonía, porque en este caso se compatibilizan perfectamente, y es aquí donde podríamos comentar los wow features, o lo que serían unas opciones que solamente forman parte de esa compatibilidad entre tu televisor y tu barra de sonido. Es decir, por una parte tenemos el Wow Orchestra, que es una función para mí la favorita, que en el cual el televisor combina sus propios altavoces con los de la barra de sonido, creando un escenario sonoro unificado y mucho más potente. El sonido te envuelve desde todas las direcciones y es una locura. Por otra parte, la Wow Interface, en la cual vas a poder controlar el volumen del conjunto simplemente con el mando de la televisión, ¿vale? Simplemente tú visualizas cómo es el estado de la conexión de altavoces, la barra, todo desde la pantalla del televisor. Y es que con una barra de sonido la experiencia pasa al siguiente nivel. Yo particularmente lo probé con la LG S70TR, una barra de sonido que mejora muchísimo el sonido de la televisión, y después de probarla a fondo mi conclusión es bastante clara en este aspecto. Una experiencia mucho más completa si utilizas, además de un buen televisor, una buena barra de sonido, eso es obvio. Así que con todo y con ello, mi experiencia, mi conclusión es que la LG QNED Evo de 100 pulgadas es más que un televisor enorme, es un portal hacia otra dimensión, es otro concepto de entretenimiento, entras en una experiencia cinematográfica que nunca había tenido en casa y que ni siquiera con un proyector puedes llegar a esto, porque el nivel de calidad y detalle es que es otro juego completamente, por lo que sí, la tecnología QNED Evo Mini LED para mí está en un punto de madurez increíble, ofreciendo un brillo excepcional, un contraste que se acerca más que nunca a los negros puros, y si tienes espacio, que es lo importante, y la logística te lo permite, esta maravilla de la técnica te va a dar alegrías cada día. Así que nada más que añadir, que espero que os haya gustado este análisis. Si es así, ya sabéis que un buen like valora el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo, y aquí podéis suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Ojalá que sea así, que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.